Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra página, Jesucristo, pan de vida, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, es una hermosa promesa que encontramos en la santa palabra de Dios. Pues el propósito de nuestra página, hermanos, es anunciar y glorificar ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues que el mundo conozca el propósito, el plan de salvación que tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, pues también, por consiguiente, pues es anunciar el Evangelio, predicar la santa palabra de Dios, de este maravilloso libro que se llama Biblia. Obviamente, hermanos, pues si queremos hablar de Cristo Jesús, tenemos que hablar a través de la santa palabra de Dios. Hermanos, el título de nuestra reflexión en esta oportunidad se titula El poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, hermanos, el mundo sabe de ese nombre maravilloso, sabe de ese nombre misericordioso que se llama Cristo Jesús, pero más no conoce el poder de ese nombre, porque dice la palabra, hay un nombre sobre todo nombre, dado a los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es así, hermanos, como el mundo sabe, pero no conoce del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues esa incredulidad, ese desconocimiento, aprovechan muchas organizaciones, muchas personas, muchos poderes, para mancillar ese maravilloso nombre, ese poderoso nombre. La gente en nuestra sociedad trata de mancillar ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, jamás van a poder derrotar o van a poder ensuciar ese nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el nombre del Hijo del Dios viviente. Nos dice la palabra de Dios. Te invito pues que abras tu Biblia en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 6. Hay una hermosa reflexión que encontramos en la santa palabra de Dios. Espero, hermano, que pues abras ese libro que tienes ahí en casa. Estoy seguro que tienes este libro en casa, pues es el momento de abrirlo para pues alimentarnos y fortalecer nuestra fe y engrandecer nuestra sabiduría a través de la palabra de Dios. Hermanos, pues te invito ahí, en el lugar donde te encuentres, que abras este maravilloso libro, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, los versículos del 14 al 19. Recuerda que nuestra reflexión se titula El poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Marcos capítulo 6, el versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos enseña a través de un personaje que se llama Herodes, pues él conocía, él sabía del poder y la fama de ese nombre que se llama Jesucristo, pero él, basado en su reino, pues hermano, quiso mancillar ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Influenciado por el poder político, hermanos, hoy en día también nuestros gobernantes, nuestros líderes políticos, pues hacen lo mismo, imponen leyes para que nosotros, hermanos, pues nos desviemos de ese camino,
nos vayamos al camino ancho, pues que el mundo nos lleva directo a la perdición. Pues nuestros líderes, a través de su poder, pues, hermanos, contaminan y nos desvían del camino y del propósito que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Porque dijo, ¿no? Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Hermanos, la incredulidad del mundo, pues se basa en saber, mas no en conocer. Debemos de saber y conocer para estar bien fortalecidos, para estar seguros a quién creemos. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña a conocer a Jesucristo, nos enseña a conocer al Hijo del Dios viviente. Pues dijo, al oír esto Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Hermanos, ahí vemos la incredulidad de un personaje. Muchas veces quizás nosotros también nos encontremos en esa situación de incredulidad. Vemos el milagro que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Vemos, hermanos, la gracia y la misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Pero no somos capaces de arrodillarnos y dar gracias a Dios. Al contrario, nos basamos en incredulidad para decir, pues las cosas vienen porque es cuestión mía. Dejamos de lado las cosas de Dios. Hoy en día sucede lo mismo, hermano. Quizás estás viendo el milagro en tu vida que Dios está haciendo. Quizás Dios está sanando a aquel enfermo que estás pidiendo en oración. Quizás Dios está favoreciendo aquella situación favorable que estás pidiendo en oración. Pero, hermano, te es difícil creerlo, porque carecemos de fe, porque nuestra fe es débil, y hermanos, y damos cabida a la incredulidad. Dice la palabra de Dios en Oseas, en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, el capítulo 4, el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Aquí está la palabra, hermanos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice la palabra. Y es así, hermanos. Hoy en día preferimos leer cualquier libro de ficción, pero el libro que realmente nos da el conocimiento lo desechamos. Y es por eso que nos cuesta entender ese poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la incredulidad da paso a otra situación pecaminosa que se llama la inmoralidad. La inmoralidad, hermano, es el resultado también de la incredulidad, pues porque carecemos de valores, carecemos de conocimiento. Consecuencia de ello es, hermanos, que vivimos en un mundo donde nuestra vida carecen de principios y de valores. Hermanos, dice en el capítulo 17, el versículo 17, ¿no? De Marcos capítulo 6, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. Aquí viene, hermano, lo del delito, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Hermanos, aquí vemos ya el pecado tiene un nombre y se llama Herodías. Quizás, hermano, tú estás viviendo también un pecado y tiene un nombre, ya sea el alcohol,
ya sea la fornicación, ya sea el engaño o la doble vida o la doble moral que estás viviendo. Tiene un nombre el pecado, hermanos. Y acá dice la palabra, y el pecado acecha matarte espiritualmente, el pecado acecha destruirte. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la incredulidad da paso a la inmoralidad. La inmoralidad ya es resultado de no creer, es resultado de la poca fe o de no tener fe en ese maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Quizás te parezca normal la vida que llevas, una vida llena de pecados. Hermanos, es el momento de arrepentirse y buscar esa nueva vida y buscar ese camino angosto que nuestro Señor Jesucristo tiene para ti y para mí, para poder tener el perdón de nuestros pecados, para poder tener la salvación y sobre todo la vida eterna, que es en la morada de Dios. Hermano, es mi deseo en esta oportunidad que creas y que te fortalezcas en Cristo Jesús y que aceptes a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, también es mi deseo, pues, esa doble vida, ese pecado que tiene nombre y tú sabes perfectamente cuál es el nombre de tu pecado. Hermanos, arrepiéntete y haz una nueva vida en Cristo Jesús. Hermano, la incredulidad del mundo nos lleva a vivir una inmoralidad. Hermanos, pues, con todo corazón te digo, quizás no he sido muy explícito a través de esta reflexión, pero te invito ahí en la tranquilidad de tu hogar, que medites y leas la palabra de Dios. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo tiene algo maravilloso que decirte. Hermanos, de ti depende. Hoy es el momento. El mañana no sabemos, el ayer ya fue, pero hoy es el momento, hermano, que te arrepientas y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador y empieces una nueva vida con Él. Pues, hermano, conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Dios mediante. Que tengan muchas bendiciones. Muchísimas gracias y amén.